En honor al tiempo voy a comenzar. Yo sé que va a haber mucha gente que seguramente se va a ir acomodando, pero la idea es que nos podamos ir ciñendo a los tiempos para que tengamos tiempo después en la mesa redonda de poder discutir los temas. Primero quería agradecer a mis compañeros, colegas del BID que me ayudaron en preparar esta presentación. Oficialmente iba a estar acompañándonos Mauro Alem desde sede. Él tuvo una complicación con su viaje, así que yo tomé el desafío de poder presentarles hoy día respecto a este tema del desarrollo de la logística en la región. En particular, vamos a ver un poco las tendencias que están hoy día y cómo el uso de las tecnologías nos podrían ayudar a cerrar algunos gaps, que es lo que estamos viendo hoy día, y es un poco lo que hemos estado discutiendo a lo largo del foro el día de hoy y lo que vimos ayer. Entonces, como decía la agenda, voy a hablar un poco del diagnóstico regional, no me voy a detener mucho. La mayoría de los de aquí presentes saben que hay varios indicadores que desarrollan distintos organismos, entre ellos nosotros. También en el tema logístico, los indicadores que desarrolla el Banco Mundial son muy buenos y me voy a basar en ellos para hablar un poco de las brechas. Después voy a hablar un poco del contexto de América Latina en base a un estudio que se hizo en el marco de analizar la red logística más local, de cómo se está moviendo los distintos flujos en América Latina en particular y cuáles son las implicancias que ello tiene en el desarrollo de la industria logística. Y voy a terminar hablando de la parte más importante que yo creo, que es el mensaje que quizás yo quisiera entregar, que es aprovechar las tecnologías disruptivas que hoy día están llegando, toda la digitalización, para que no tan solo los sistemas de infraestructura nos permitan cerrar esos gaps, sino que utilicemos la tecnología para ello. Bueno, hablando un poquito de diagnóstico, obviamente todos sabemos que la logística, como lo dice su nombre, está mucho más allá de lo que podemos decir de los costos del transporte. El acceso a los mercados internacionales hoy día no solo depende, como digo, de los costos de transporte, sino que depende mucho de las estrategias, de las líneas de servicio navieras que hoy día existen, que de alguna manera regulan de qué manera nuestros productos se pueden comercializar en los distintos mercados. Las condiciones, obviamente, de infraestructura, que es un ámbito muy relevante en este tema, y cuáles son los procesos de facilitación del comercio que tienen los distintos países, como cuáles son los procesos de aduana, cuán fáciles son esos procesos, los tratados internacionales, aranceles, etc. Y bueno, lo que sabemos, por la evidencia que tenemos, es que obviamente el desempeño logístico mejora de manera importante cómo aumentan los flujos de exportaciones en nuestros distintos países. Entonces, estos datos un poco se hablaron el día de ayer, yo creo que mucha gente ya los conoce, y este es un panorama mundial de cómo está la región en comparación con todos los países del mundo en términos del índice de rendimiento logístico que es agregado por país. Esto quiere decir que contabiliza las últimas encuestas que se han hecho en este ámbito en los últimos años. Y efectivamente ahí uno puede ver que hay países en la región que están bastante mejor, pero otros no tanto, y tenemos una brecha importante que es lo que hemos señalado desde la mañana y desde que se inició el foro. Para los que no tuvieron la oportunidad de estar ayer, también lo estuvimos conversando, que es este tema de las brechas. Y yo solo quiero hablar de dos temas que aportan en este índice global, que tiene que ver con el tema de la infraestructura, que como podemos ver en el gráfico, esto no se va a ver mucho, pero efectivamente podemos ver que los colores, mientras están más claros, estamos en una posición más desfavorable en los índices de calidad de la infraestructura en este caso, en comparación con los países de la OCDE, que se pueden ver más claramente ahí. Y lo mismo ocurre con los temas del score de la competencia logística. Todos estos datos son de la encuesta que realiza periódicamente el Banco Mundial. Entonces, tenemos una brecha, y yo creo que la pregunta y lo que hemos estado hablando es ¿cómo cerramos esa brecha? Y yo creo que para eso hay que tener muy claro un poco también el contexto de cuál es la situación, no tan solo desde el resultado de estos índices, sino que cómo se mueve o cómo se comercializan nuestros productos en la región en general. Entonces, yo quiero mostrar un paper que hizo una colega del BID,
que desarrolló un modelo bien particular que no se había hecho solamente para la región, sino que se había hecho a nivel global, y que mide el grado de conectividad que tienen los mercados, en particular en América Latina. O sea, aquí estamos dejando fuera de alguna manera actores importantes porque muchas de nuestras exportaciones no van a los mercados locales, pero yo creo que da un esquema para poder entender cuál es la situación y el contexto de la región. Entonces, uno de los objetivos de este paper fue caracterizar el comercio internacional, particularmente en la región de Latinoamérica. Entonces uno ve cosas como esto, que es un primer gráfico que sale de este análisis, que es el análisis del intercambio comercial entre los países. Entonces uno puede mirar aquí y ver que efectivamente los grados de conectividad entre los distintos países de la región parecen bastante razonables, más allá del grado o la cantidad de comercio que ellos generan. Entonces uno puede decir que, a priori con este gráfico, que digamos mientras más grandes son los círculos, presenta la cantidad de comercio en dinero, y el grosor de las flechas muestra cuánto se transporta entre esos países, sin pensar en nada geográfico, sino que mirándolo así. Entonces uno dice, bueno, al parecer la región está bastante conectada, cada país se puede alcanzar de uno a otro en a lo más 2 pasos, en promedio cada país comercia con otros 25 países de la región, lo cual es bastante impresionante, por decirlo de alguna forma, y solo el 20% de los... Pero hay un tema bien importante que es la concentración, y que el 20% de los países que aquí en la región estamos considerando, Estados Unidos y Canadá, concentra el 80% del comercio. Entonces, bueno, sí, estamos bien conectados, pero hay países que concentran mucho estos flujos, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora si vemos esto desde el punto de vista de los flujos navieros, que son los que de alguna manera restringen las posibilidades de nuestros productos de ir saliendo a los distintos mercados? En este caso el análisis, como vuelvo a decir, es bien local. Y aquí uno puede ver cosas más interesantes aún, que en contrasentido de lo que veíamos antes, al incorporar el tema de cómo se hacen esas conexiones, se requieren 3 o más pasos realmente para llegar a cada país, lo cual es más complejo, y que solo menos de la mitad de los países tienen conexión directa, lo cual uno podría decir, bueno, pareciera no ser tan bueno. Entonces, estas pocas conexiones generan de alguna manera que las oportunidades de comercio están desigualmente distribuidas. Yo quiero ser bien enfático en que estoy siendo de alguna manera aportando lo que va a ser la conversación posterior, porque muchas de estas cosas seguramente para muchas personas no son tan claras y responden un poco al trabajo de este paper. Y este gráfico en general no se asemeja al que vimos antes, y responde más a la estrategia naviera, y en conclusión no hay una correlación entre los dos gráficos. Este gráfico te permite además poder mirar todo lo que tiene que ver con los hubs que se generan. Entonces, este gráfico sí es más interesante, y yo que vengo del área del transporte urbano me gustó mucho, que en el fondo transforma lo que vimos antes en una red de metro, en la cual establece cuáles son los hubs, y es otra forma de mirar el gráfico anterior, y nos muestra que, por ejemplo, Chile, para poder llegar o acceder a los puertos, requiere pasar por, efectivamente, Perú, Colombia y Ecuador. Entonces, depende de alguna manera muchos de los flujos que Chile comercializa internamente en la región de esos 3 países. Y, por ejemplo, también uno puede mirar muy claramente el caso de Uruguay, que depende mucho de Brasil y Argentina. Entonces ahí uno empieza a mirar cómo se desenvuelve de alguna manera estas conexiones y esta interrelación entre los países que de alguna manera dialogan con los resultados que va teniendo nuestros índices logísticos, ¿no? Entonces, claro, la conclusión principal aquí, primero pareciera que estuviéramos muy cerca, pero realmente no lo estamos y requerimos de hacer bastantes, digamos, viajes más largos para llegar a los distintos mercados de la región, insisto. Y eso lo voy a cerrar ahí. Ahora quiero pasarme más directamente a, bueno, decir, no estamos muy bien conectados, tenemos todos estos gaps, ¿qué podemos hacer o cuál sería una propuesta que alguien podría tener para hacer esto, pensando en todas las restricciones que hay de
digamos, de la inversión en la infraestructura. Y aquí es cuando las tecnologías disruptivas pueden empezar a jugar un rol interesante. Y ahí creo que hay dos factores que potencian el desempeño de la cadena logística, que tienen que ver, por un lado, con las tecnologías que se aplican en una conectividad física, que lo que pueden hacer es potenciarla, y también la conectividad de los sistemas de información dentro de las cadenas logísticas, que es algo que se ha venido desarrollando. Entonces, voy a hacer algunos ejemplos de cosas que se han estado haciendo y que el banco ha estado mirando, y con el objetivo que después en la mesa podamos discutir cuál puede ser el impacto que tienen estas tecnologías en el mejoramiento o no de nuestras cadenas logísticas locales y de la región y a nivel más global. Evidentemente hace mucho tiempo que estamos escuchando hablar de los sistemas RFID que nos permiten tener un traqueo de nuestros distintos productos en las distintas etapas de la cadena, pero hoy día, claro, no solamente tenemos la oportunidad de tener esos datos, sino que almacenarlos y aplicando tecnologías de inteligencia artificial con el uso de Big Data, podemos tener una inteligencia de negocios mucho más interesante a partir de los resultados que se van teniendo. No es solamente tener un traqueo e ir viendo qué es lo que está pasando, sino que podemos hacer un análisis mucho más robusto de qué es lo que está pasando con nuestro mercado. Entonces, ese sería, yo creo, un primer approach de lo que sería o lo que podrían tener impacto hoy día estas nuevas tecnologías y qué es lo que se podría venir en este ámbito. Internet de las cosas. Esto es otra cosa que nosotros hemos estado, otra tecnología que hemos estado revisando mucho en el banco y hemos estado haciendo algunos pilotos al respecto, que es más que, es decir, hoy día no solamente con los elementos que tenemos de RFID que podíamos hacer traqueo en ciertos sectores, sino que estamos hablando de distintos elementos en la cadena que nos permiten tener una conexión total con las distintas etapas del producto. Hay ejemplos de consumos de bebestibles muy específicos que pueden tener ciertos elementos de Internet de las cosas que nos permitirían, por ejemplo, incluso traquear cuando esa bebida se abre y hacer un traqueo también de qué pasa, por ejemplo, con ese envase. Son cosas así las que se han estado probando. Entonces, eso evidentemente hace un seguimiento muy interesante de la cadena. Otros ejemplos que yo ponía aquí es hacer el tracking del estado de conservación de alimentos de manera más efectiva. Y obviamente tener una performance más específica de equipos en línea, como puede ser, no sé, un motor de algún elemento muy importante en una cadena de producción. Esos son dos ejemplos que apuntan básicamente, los dos primeros que les comenté, a esta idea de la información que se busca que exista en la cadena, ¿no? Pero ahora vámonos a cómo potenciamos de alguna manera la conectividad física a partir de estas tecnologías. Y lo primero, bueno, es lo que hemos visto, por ejemplo, en los puertos de Hamburgo, que son efectivamente una optimización de la infraestructura existente a partir del uso de muchos elementos tecnológicos que logran optimizar de muy buena manera el uso de esa infraestructura. En ese sentido, bueno, como sabemos, Alemania es el país número 1 en el ranking del ETI, entonces es un ejemplo, yo creo, a seguir. Ahí hay soluciones que uno puede empezar a explorar. Un tema que se viene y que va a ser obviamente bien importante y que yo creo que no nos vamos a dar cuenta cuando va a llegar, pero esto ya es una realidad en varios países ya que están probando esta tecnología, es obviamente el uso de drones para la entrega de productos en última milla. Es un tema que seguramente va a permitir generar una conectividad física mucho más relevante. La automatización y los vehículos autónomos. Aquí hay un ejemplo de un barco que a lo mejor no sea algo que estemos viendo más recientemente. Lo que está muy en boga hoy día es cuándo van a llegar los vehículos autónomos y la potencialidad que tienen de utilizarse en los temas de la cadena logística es mucho más amplia, creo yo, que en el caso urbano, que es lo que ha tenido más prensa, por así decirlo. Efectivamente hoy día, muchos de ustedes lo deben saber, pero se están haciendo pruebas de lo que es el uso de camiones en pelotones, que hay tecnologías que permiten que estos camiones puedan tener interconexión entre ellos a partir de sistemas de automatización que no son de vehículos autónomos, pero que tienen una categoría ya de nivel 3
en ese sistema y que eso permite obviamente generar muchos ahorros. Por ejemplo, en un convoy de camiones grande uno lo que hace finalmente es ahorrar combustible porque se reducen los efectos del viento y otra serie de cosas, y eso la tecnología hoy día está preparada para asumir esos desafíos. Pero bueno, la reflexión aquí pasa por estamos preparados en la región para adoptar esas tecnologías, y esto es solo un ejemplo de una encuesta que se hizo en Colombia. Y bueno, muestra de alguna manera la penetración que tienen las distintas tecnologías que uno podría pensar que van a tener un impacto positivo en las distintas cadenas de suministro, y bueno, los resultados no son tan alentadores. Entonces esa es la pregunta. Todas estas tecnologías que prometen nos van a permitir acortar esa brecha, acercar ese gap que hoy día tenemos, pero si no nos subimos a eso, seguramente los países que hoy día lo están implementando van a generar un mayor gap con nosotros. Entonces, ahí hay una pregunta que yo creo que es importante para que la discutamos en el panel, de cómo vamos a poder aprovechar estas tecnologías si ya tenemos cierto nivel de poca aceptación de estas nuevas tecnologías, y cuáles son los incentivos asociados para que esto esté. Y por eso, solo quiero terminar con cuál debería ser algunos de los lineamientos que deberíamos tener en política pública para apoyar estos temas de la incorporación de las tecnologías. Y ahí está el desarrollo de marcos regulatorios, como se habló también, y lo dijo más temprano Eric Parrado, que hablaba de que los marcos regulatorios son muy importantes para el desarrollo. Aquí tiene que haber un marco regulatorio adecuado para que podamos, por ejemplo, experimentar con los vehículos autónomos, toda una serie de cosas que hoy día se tienen que hacer. Incentivar, obviamente, la inversión privada es otro tema que hemos estado hablando y que yo creo pega directamente en lo que tiene relación con las cadenas logísticas y cómo podemos cerrar las brechas que hoy día tenemos. Promover el desarrollo de recursos humanos especializados, eso es súper importante, obviamente, estamos hablando de nuevas tecnologías y tenemos que estar preparados para eso, y muchas de estas tecnologías se están desarrollando fuera de Chile o fuera del contexto de Latinoamérica, y eso es un desafío muy importante. Obviamente, incrementar la adopción de esta tecnología por parte de, ojalá, instituciones públicas que a lo mejor puedan dar el ejemplo y apoyar estos desarrollos, y obviamente apoyar la construcción de infraestructura en las áreas de energía y telecomunicaciones que afectan de alguna manera directamente en todo lo que tiene que ver con las cadenas de suministro y que pueden apoyar el desarrollo de estas tecnologías que yo les he comentado, que obviamente son algunas de las que uno podría pensar. Así que solo quería comentarles eso, el mensaje súper claro desde mi parte, y el desafío para el panel que vamos a tener. Mi propuesta es cómo estas nuevas tecnologías nos van a permitir acortar esas brechas, cuál es el contexto que hoy día tenemos en Latinoamérica, estamos preparados para incorporarlas, y cómo eso podría desenvolverse en generar un acortamiento de estas brechas y generar una mejor comercialización para nuestro producto en el exterior. Eso sería. Muchas gracias.